20 horas 52 minutitos, continuamos en Dialogando hoy miércoles 8 de octubre. Continúa la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, comenzó aproximadamente a las 12 horas 21 minutitos la convocatoria al mediodía, hora 12, pero tienen media hora de tolerancia y a las 12 horas 21 minutitos el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio inicio a la sesión con la entonación del himno nacional argentino y el izamiento de la insignia patria, ¿no?, de nuestra bandera. Largas horas de debate del proyecto de reforma de la ley número 26.122 sobre el régimen de tratamientos de DNU, decretos de necesidad y urgencia, ¿no?, en el ámbito legislativo. La votación en general resultó: votos afirmativos 140, negativos 80 y 17 abstenciones. Entre esas abstenciones, el bloque de la Unión Cívica Radical, que lo preside el cordobés Rodrigo de Loredo, que adelantó que su bloque se iba a abstener. De sesión de diputados y senadores, elegimos algunas intervenciones para compartir con la audiencia de Dialogando, que ahora sí tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Como ya lo adelanté en el bloque anterior, antes de despedirlo al secretario electoral federal, Juan José Ferreira, que tan amablemente vino con la cabina de votación, con las boletas, para hacer un poco de docencia, ¿no?, a los electores correntinos sobre el nuevo sistema de votación que vamos a estar estrenando en todo el país, boleta única papel. Bueno, adelanté al terminar el bloque que en este bloque vamos a tratar un tema que a mí particularmente no me gusta, hablar de la realidad económica y también el salvataje de Estados Unidos, las exigencias al gobierno de Milei y el posible escenario después del 26 de octubre. Todo esto va a tener que hablar Atalía Laprovita como economista. En esta oportunidad lo vamos a hablar que como abogado. Atalía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es raro que no te gusten los temas de economía, siempre hablas de algún tema de economía. Sí, pero me requiere mayor esfuerzo de lectura y de La concentración. economía cruza la política y la política cruza la economía. Pero es horrible esa materia. Nunca dejamos de hablar o de una o la otra cuestión. Si hubieron dos materias que las estudié con mucho disgusto en la carrera de abogacía, economía política y finanzas. No sé si todavía están en el programa. Derecho financiero. Es horrible. Aborrezco esos temas, pero bueno, Pero periodísticamente hay que abordarlos. ¿Qué pasa con el dólar, las bandas? ¿Qué pasa con esta? Hace días que está el gabinete económico, el ministro Luis Toto Caputo en Buenos Aires con todo el gabinete económico nacional negociando ese salvataje que negociado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos y por el propio presidente Donald Trump, que no es al presidente, sino que es al país, porque si tuviera que pagarlo después el presidente no sería nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué estarán negociando? ¿Cuáles serán las exigencias? ¿Qué es el swap? SWAP. ¿Qué son los swap? Bueno, ¿Y qué escenario piensa usted que se va a presentar después, el día después del 26 de octubre? ¿Se va a dolarizar la economía? ¿Se puede dolarizar de un así plumazo? ¿Eso tiene que pasar por el Congreso? Todo eso junto, usted empiece y ordene por donde mejor le parezca. Vamos por parte. Hay mucha ansiedad, evidentemente la ansiedad por... Y angustia. Sí, pero fundamentalmente una ansiedad por el corto plazo, que el corto plazo en Argentina hoy está representando un día o una semana. 26 de octubre. Sí. Octubre o mediano plazo, el 26 de octubre, Liliana. Y te voy a explicar por qué. En realidad, la ansiedad está puesta hoy, sobre todo en muchos tenedores de ahorros, familias en la República Argentina que pudieron ahorrar o que tienen ahorros y que hoy ven con mucha
cautela todo lo que está aconteciendo en el mercado financiero en la República Argentina y fundamentalmente en la economía, atendiendo a algunos errores cuyas consecuencias la estamos viendo, la empezamos a ver y la estamos viviendo en este momento. Y la ansiedad está en saber qué está pasando en Estados Unidos por parte de todos estos actores que recién te comenté, qué está pasando en Estados Unidos en el diálogo que existiría entre el equipo económico liderado por Caputo, como ministro de Economía, y el presidente del Banco Central, equipo del Tesoro de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué llegamos hasta acá? Esa es la gran pregunta. Eso, ¿por qué es como que dependemos de Estados Unidos? Ahora, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? Esa es la gran pregunta. Yo te animo o te invito a que hagamos un pequeño análisis de algunas cuestiones que fueron pasando en nuestra breve historia económica, y para eso no nos vamos a remontar mucho tiempo, solo hasta mediados del año 2024. Vos te acordarás, a mediados del año 24 se anunció un blanqueo de capitales. Entraron por blanqueo de capitales, un blanqueo histórico que se logró en la República Argentina. Entraron aproximadamente, o se blanquearon aproximadamente unos 20.000 millones de dólares, lo cual, en cierta forma, eso no va directamente o no nutre directamente a las reservas internacionales, pero sí le da fortaleza financiera a todo el sistema financiero, y efectivamente es lo que sucedió. Pero llegó el mes de enero, febrero, y en Argentina empezó a suceder de que veíamos esto que se anunciaba con mucho orgullo por parte del gobierno, de que se habían frenado el drenaje de reservas y que se había saneado, se había empezado a sanear la contabilidad del Banco Central, el mayor del Banco Central, y sobre todo los activos, y en concreto el gobierno mostraba con mucho orgullo que se estaba normalizando el Banco Central. A partir del mes de enero y febrero empezó una presión muy fuerte sobre el dólar, teniendo en cuenta justamente de que todos los actores en la economía argentina veíamos cómo las reservas estaban volviendo a caer. Y volviendo a caer por una presión, no solamente por los fondos necesarios para el pago de deuda externa, sobre todo por los vencimientos de los bonos, sino fundamentalmente también porque la gente empezó a percibir ya en ese momento que el tipo de cambio era un tipo de cambio no competitivo, estaba sobrevaluado, es decir, era un tipo de cambio que estaba muy barato, para decirlo de una manera más criolla. De tal forma de que esa presión sobre el dólar empezó a existir. Gente que veía como barato el dólar lo demandaba, no solamente para atesorar en dólares, sino fundamentalmente también para consumir bienes importados. Acordate que durante el 2024 otro de los grandes logros que mostró el gobierno fue el de la desregulación de muchos sectores vinculados con el sistema de importación en la Argentina, y uno fue el aumento de los cupos de importación en el puerta a puerta. Esto generó una avalancha de importaciones de todas, en todas las familias en la República Argentina, consumos, pero fundamentalmente también del turismo. Hoy uno de los drenajes más importantes que tiene, o mejor dicho, una de las salidas más importantes que tienen los dólares de la Argentina se da a través del turismo. Justamente por esto que te estoy contando, de que la sensación que hay es que el dólar está muy bajo en su valor en relación al peso. Es así que esta presión de principio de año obligó al gobierno argentino de tener que salir de urgencia a una negociación que duró 3 meses con el Fondo Monetario Internacional. En abril se consiguió el financiamiento por parte del Fondo Monetario. Te acordarás vos, tratamos en esa oportunidad por los cuales se consiguieron 14.000 millones de dólares para fortalecer reservas, y
un esquema de liberalización de tipo de cambio y se alcanzó un sistema de libre tipo de cambio entre bandas. ¿Te acordarás? Sí. Entre 1000 y 1400. Con un ajuste mensual del 1% hacia arriba. Flota. ¿No? Las famosas bandas de flotación. Es así que cuando tocaba la banda inferior, el Banco Central tenía que, obviamente, comprar para que el precio del dólar suba. Y cuando tocaba la banda superior, tenía que venderlos para que el precio del dólar bajara. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Es lo que empezó a suceder en julio, luego de algunos errores financieros que cometió el gobierno con unas llamadas LEFIs, letras de liquidez del tesoro, de financiamiento, perdón, y LECAPs en ese momento. Eso ya es un poquito más complejo, por eso pero llegamos a esta instancia con este juego entre bandas, y los agentes económicos, los grandes operadores económicos, se empezaron a dar cuenta, y las familias que tienen ahorros diversificados en plazos fijos o fondos comunes de inversión y demás, empezaron a observar de que los dólares para los vencimientos de deuda de fin de año y de todo el año 2026 estaban siendo escasos en las reservas internacionales. Te voy a dar un ejemplo. Durante el año 2026, Argentina tiene vencimientos de deuda por aproximadamente entre 21.000 y 22.000 millones de dólares, que es más que el financiamiento que consiguió con el Fondo Monetario Internacional. Pero en ese momento el Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno: vamos a un esquema de este tipo, pero la responsabilidad del gobierno tiene que ser el de acumular dólares en reservas a través del sistema de exportación. Lo que tenía que hacer era comprar dólares. No venderlos, como está haciendo ahora. Tenía que comprar dólares, tenía que atesorar dólares y fortalecer reservas. Y eso no solamente lo sabían los técnicos del Fondo Monetario Internacional, sino lo sabíamos todos, lo que mínimamente sabemos algo de economía. Perdón, 21.000 millones de dólares tenemos que pagar. Entre 21.000 y 22.000 millones tenemos de vencimiento de deuda durante el año 2026. Exactamente. Que es más que el financiamiento que se consiguió con el Fondo Monetario Internacional. Esto te genera a futuro una presión. Entonces, quienes analizan estas cuestiones, ¿qué observan? Que los dólares no alcanzan para hacer frente a los vencimientos de deuda, y a eso le sumamos las demandas de dólares para satisfacer las necesidades de quienes se van a vacacionar afuera o se van por turismo afuera, más las demandas de dólares por importación, más las demandas de dólares de familias en dólares en la República Argentina. De algunas familias. Los que pueden. Entonces, eso genera una presión sobre el dólar, y eso es lo que empezamos a ver desde hace 30 días aproximadamente, con inclusive un aumento del tipo de cambio por encima de la banda superior en algunos días. Es decir, por encima de los 1.400. Exactamente, de los 1.450, de los 1.460, de los 1.470. Hoy el futuro a abril o mayo del año que viene, el dólar futuro, es decir, el valor del tipo de cambio a abril o mayo. ¿A cuándo asciende? Asciende a 1.750 pesos. Lo que te está mostrando es que ya hay una diferencia en el valor futuro y la proyección del ajuste del 1% sobre el valor superior de la banda. Eso te está dando ya una señal de que efectivamente superior al límite superior de la banda, que hoy está fijado por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estos entre 21.000 y 22.000 millones de dólares que tenemos que vencimiento de deuda en el 2026, ¿es sin lo que están negociando en este momento en Estados Unidos? Aparte. O sea, sin saber lo que nos espera que Estados Unidos va a prestar y que después tenemos que devolver. Ahora hablamos de eso.
porque en verdad nadie sabe qué es lo que se está No, negociando. Por lo tanto, todo lo que podamos hablar y todo lo que se pueda hablar hoy en el mercado es es suposición. pura especulación, teniendo en cuenta de que hay un hermetismo tremendo en el equipo económico. Y que uno de los Pero lo que elementos sea, digamos, es contraer más deuda. es probablemente sí. Ahora te voy a explicar La por qué diferencia. sí, por qué no, o puede ser que no. Bien. Es decir, pueden existir cualquiera de las alternativas. Lo cierto y lo concreto es que hoy el gobierno argentino, el Estado argentino, se- estamos frente a un problema financiero. Entonces, uno entiende que hay una contradicción en nuestra economía, porque por un lado tenemos superávit fiscal. ¿eh? Tenemos superávit fiscal. El Estado hoy tiene ingresos a los egresos. Después podemos discutir si el superávit financiero, que es cuando ya el gasto alcanza para pagar los intereses de la deuda, está alcanzando efectivamente o no, y si puede cubrir efectivamente la recapitalización de intereses de los bonos que va rescatando. Esa es otra cuestión. Pero en principio le damos la derecha al gobierno y decimos, hay superávit fiscal. Hay superávit comercial. ¿Qué significa esto? Significa que exportamos más de lo que importamos. Todavía hay superávit comercial, a pesar de que tenemos un tipo de cambio sobrevaluado. Esto gracias a las grandes inversiones que se hicieron en años anteriores y que permite a la República Argentina exportar mucho petróleo, hoy a través de Vaca Muerta, de los gasoductos de Vaca Muerta. Realmente también a través del agro. Y acá me detengo en un punto, porque hace 15 días o 20 días, te acordarás, y vos me Sí. llamaste por eso, Retenciones. se anunció la suspensión de las retenciones, sobre todo de la soja, que Sí. es el que mayor ingreso fiscal genera en la República Argentina, Que duró que 72 duró horas. 72 horas porque evidentemente hubo un acuerdo que debería estar investigándose, y si este acuerdo no implicó información privilegiada por parte de algunos operadores, grandes operadores económicos, lo cual daña severamente a la legalidad de la operación, pero fundamentalmente en nuestro sistema jurídico está prohibida por ley por ley de competencia, de defensa de la competencia, perdón. Vos te acordarás que duró 72 horas porque rápidamente los grandes exportadores que tenían en stock sus 8. tenían en stock granos, rápidamente liquidaron, y si no lo tuvieron, presentaron declaraciones juradas para liquidar a futuro. El 86% del beneficio de esta quita de retenciones, que duró 72 horas, se llevaron 8 grandes exportadoras. Nada más. Al productor, nada. Al Estado Nacional, esa operación le costó al Estado, al fisco, no al Banco Central, al fisco, esa operación le costó aproximadamente 1.400 millones de dólares, Liliana. Que dejó de recaudar. Que dejó de recaudar. Obviamente, de acá a unos meses, que es el tiempo en que efectivamente se efectivicen los cobros de esas declaraciones juradas. Pero lo cierto y lo concreto es que el Estado agotó esa herramienta que utilizó, llevando a cero el nivel de retenciones. ¿Para qué? Y por otro lado, no solamente esto, sino los pocos dólares que atesoró durante la semana pasada, alrededor de 600 millones de dólares, en 3 días de esta semana. Hoy el Tesoro está prácticamente sin dólares para operar el día de mañana. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? Justamente opera sobre el mercado de cambio para que el dólar, para aquietar la presión sobre el dólar y sostener el valor en términos de los valores que hoy han cerrado en aproximadamente 1.550, 1.555. Es decir, que esa medida, usted coincide entonces con lo que opinan otros especialistas en el tema. Nosotros lo consultamos aquí al ex ministro de Producción de la provincia, el ingeniero Jorge Vara, y a un ex ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, que coincidieron que se trató de una medida por una emergencia financiera para calmar el mercado. Claramente, fue solamente, claro, quienes defiendan la medida van a decir, no, pero esto fue una medida financiera, no fue una medida comercial específicamente, ni fue una medida fiscal, fue una medida financiera
ustedes que utilizaron una herramienta muy costosa, poco eficiente, porque y que nada benefició al campo, al productor. Que no termina beneficiando a la gran mayoría de los productores, que y perjudica a la gran mayoría de los argentinos, y al mismo tiempo hoy los pocos dólares que consiguió por esa medida ya los terminó agotando. Por lo tanto, es una medida de poco alcance que ha durado en la República Argentina ni 10 días. Entonces, por eso yo te decía recién, ¿qué entendemos por corto plazo y por mediano plazo en la República Argentina? Ahora sí. 10 días. Claro. El 26 de octubre es largo plazo, porque hoy, por ejemplo, quienes seguimos con atención por ahí la evolución de algunos indicadores de mercado, hoy los títulos de los activos que se cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, arrancaron hacia abajo, permanecieron muy mal, y sobre la última hora de la rueda bursátil, empezaron a aumentar su valor. Hay dos cuestiones aquí: un movimiento meramente especulativo sobre los valores, sobre los activos argentinos, o efectivamente hay alguna señal por parte de algunos actores que esperan en los próximos días algún mensaje adicional por parte del Tesoro o del Fondo Monetario Internacional para sostener la estabilidad en la República Argentina. Ahora, no podemos vivir de anuncios, y esto el mercado y muchos agentes económicos ya lo tienen muy claro y ya lo han manifestado. No podemos vivir de anuncios tras anuncios. Hay que tener certeza de cuál es el instrumento que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional van a utilizar para sostener la estabilidad, teniendo en cuenta la ayuda que Argentina va y le solicita a estos organismos, a este organismo financiero como el FMI, y en este caso como El Salvador, el agente, como la banca de última instancia, que dejó ya de ser el Fondo Monetario Internacional y que pasó a ser ahora el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y qué son los swap? Porque SWAP, porque también escuchamos hablar del swap chino. Claro. Y ahora, primero, el titular el secretario del Tesoro de Estados Unidos, cuando salió aquel lunes a la mañana a publicar ese tuit, ahora X, ¿no? En esa red social que Estados Unidos a través del Tesoro va a apoyar al presidente Javier Milei. Luego vino la publicación del presidente de Estados Unidos, luego vino esa imagen, ¿no? Ese encuentro en un alto, en la Asamblea General de Naciones Unidas en el que participó el presidente. Eso coincidió a las 9 de la mañana con la publicación del vocero presidencial Manuel Adorni sobre retenciones cero, ¿no? Ahí se dio a conocer esa medida al agro, primero a los granos, después se trasladó también a la carne, hasta el 31 de octubre. El miércoles la notificación que retenciones cero, de lo que recién estábamos hablando, y en el medio estas publicaciones del secretario del Tesoro y de Donald Trump diciendo que van a respaldar y auxiliar a Estados Unidos. Luego, corriendo los días, sale nuevamente el secretario de Tesoro de Estados Unidos con otro anuncio hablando de swap. Diría el correntino, ¿qué país el swap? El swap es un contrato. Lo trato de explicar de manera lo más simple, lo más criollo. El swap es un contrato por el cual el país que recibe el swap, que se beneficia con el swap, que se beneficia con ese contrato, puede ser de las cláusulas de ese contrato para hacerse de los dólares si necesita la ayuda para estabilizar. En este caso hay que ver la letra de ese contrato, y en este caso se supone de que va a ser si necesita estos dólares adicionales para sostener la estabilidad del tipo de cambio dado los objetivos que se planteen en ese contrato. Es decir, no es que envían millones de dólares. Es un instrumento. ¿Un papel? Es un instrumento
que sirve como un respaldo de que el otro Estado va a aportar, va a poner los dólares o los yuanes en el caso del swap chino, en caso que en se caso necesite, de que sea necesario, o como rescatista o de estabilizador de última instancia. ¿Y se condiciona para qué? ¿Cuál es el uso? Seguramente que hay que leer, es un prospecto, hay que leer el prospecto del swap. La base. Exactamente, como cuando vos compras un bono o una obligación negociable, un bono público o privado, cuando vos tomás un crédito, cuando vos te endeudás, vos tenés que leer el prospecto, que es lo que dice, y la condición de tu endeudamiento. Bueno, las condiciones / exigencias. Sí. Eso... Puede ser que uses o no los dólares. Si usás los dólares, te ¿quién endeudás. impone esas condiciones? Y normalmente va a imponer país. el acreedor. Es como cuando te vas a un banco y pedís un crédito personal. No tenés muchos márgenes como Claro, para decirle, imponer bueno, tus quiero condiciones. hacer esto, Bueno, lo otro no. quiero un crédito para comprarme un auto. Liliana, para comprarse el auto usted tiene que pagar, le sugerimos que saque un crédito prendario, y la tasa de los créditos prendarios es del 30%. No, pero yo puedo pagar 15%. ¿Podemos negociar en 15%? No, esta es nuestra política. Si no le gusta, vaya a otro banco a ver si consigue 15%. ¿Entendió? Bueno, no es liquidez inmediata, es un contrato por el cual el Estado lo va a asistir al otro Estado si efectivamente necesita, en términos de lo que dice ese contrato. ¿A cambio de? Bueno, hay que leer el contrato. ¿Se entiende? No es deuda directamente, no es deuda. La deuda va a aparecer cuando efectivamente aparezca cuando aparezcan los dólares o se utilicen efectivamente los dólares. En ese instrumento, en ese contrato, ¿se determina el monto de ese respaldo? Sí, tenemos nosotros en nuestro... además, estos contratos, estos swaps, van a formar parte de las reservas. Muchas veces habrá escuchado hablar de las reservas brutas y de las reservas netas. Y dentro de las reservas brutas, es decir, de las reservas internacionales, que son nuestra riqueza líquida, la riqueza líquida del país, o parte de la riqueza líquida del país, o sea, en dinero, fácilmente convertible en dinero, o en bonos, o en oro. Bueno, de esas reservas internacionales también forman parte los swaps. Es decir, ¿cómo se pronuncia? Swaps, S-W-A-P. Ah, yo estaba diciendo bien también. Sí. Entonces, eso... Pero ese es un instrumento, Liliana. Ese es un instrumento, porque también la responsable del Fondo Monetario Internacional la semana pasada, también tweets o de los X, también comunicó que el Fondo Monetario, que Estados Unidos, también yo lo retuiteé y hice un comentario en mi perfil personal, digamos, dio a entrever de que también estaban pensando en la posibilidad de un DEC, derechos especiales de giro. El DEC es una canasta, es una moneda que se conforma a partir de una canasta de moneda y que lo emite el Fondo Monetario Internacional justamente también para fortalecer reservas de los países con necesidad de fortalecimiento de reservas. Pero los DECs en los últimos años, en los últimos largos años, se ha utilizado como medio de cambio en numerosos tipos de transacciones internacionales, sobre todo en el comercio marítimo. Es decir, como medio de cambio o como unidad de cuenta en los contratos de comercio internacional. Ahora, si con todas estos... Yo decía el otro día, ¿no? En el castellano más básico, cuando uno dice auxilio, rescate, salvataje, es de alguien que se está cayendo, se está hundiendo, o está tirado en el piso. Entonces, así está nuestra economía, nuestra política financiera, no sé cómo llamarle, así estamos tirados en el piso. Si tiene que venir papá a Estados Unidos a darme la mano para que yo me pueda levantar, porque estamos ahí yo te invito a que analicemos desde tres perspectivas. La perspectiva interna, que con sangre, sudor y lágrimas, y sobre todo con sudor y lágrimas de la clase trabajadora, de los argentinos, se ha conseguido el equilibrio fiscal a costa de jubilados, discapacitados, universidades, los ingresos de los jubilados, la caída desmedida en el financiamiento de la salud y de la educación, a la obra pública. Es decir, te estoy mencionando algunos de las cuestiones estratégicas
sobre las cuales se operó el ajuste fiscal y que gracias a ese esfuerzo y gracias a ese sacrificio se alcanzó y podemos hoy hablar de déficit fiscal. Bueno, hoy ya no alcanza hablar de superávit fiscal si no atendemos con seriedad la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, la cuestión de la obra pública. Ya no se puede transitar por la ruta, Liliana. La verdad que hay empresas de construcción que ya están presentando sus concursos de acreedor en la República Argentina y hay récord en caída de pymes por caída del consumo. Esto es el frente interno. En el frente político, el frente económico interno, en el frente político, el gobierno ha venido maltratando no solamente a sus opositores, sino a sus aliados. Y como claro ejemplo, está a la vista la inmensa cantidad de videos y audios a través de los cuales el mismo presidente los ha tratado de senadores, los ha tratado con ligereza a muchísimos gobernadores que hoy intenta de nuevo tender puentes, porque si no, no va a poder seguir consolidando un sistema, no solamente consolidando sus objetivos económicos, sino fundamentalmente no va a poder consolidar la construcción política que se necesita para consolidar los esquemas económicos. Así no se gobierna. Y a eso le tenemos que sumar el daño que se le está haciendo al federalismo en la República Argentina a partir de estas conductas políticas desde el gobierno nacional. Y por otro lado, el tercer frente, que es el frente externo, donde aparece el tipo de cambio, donde aparecen las cuentas externas, las reservas internacionales. Y si vos ves qué pasa con el frente interno y con el frente externo, ves que en el frente interno tenés superávit fiscal, en el frente externo tenés ingreso de algunas inversiones. ¿Y entonces por qué estamos en el piso, entonces, en la lona? Estructuralmente, el problema de la política económica en Argentina ya no es un problema solo financiero, es un problema estructural, y se lo hemos dicho muchos economistas y muchos profesionales de otras áreas, no solamente economistas, que el problema en la Argentina no se abordaba solamente desde la perspectiva financiera, como lo sigue abordando este gobierno, sino se lo aborda desde la perspectiva estructural. Si vos abandonás la visión productiva que tiene que tener un sistema económico, pues estás condenado al fracaso. Y lo que te está mostrando el salvataje y la refinanciación de la deuda y el aumento de endeudamiento que tuviste en el mes de endeudamiento externo, que tuviste en el mes de abril por parte del Fondo Monetario Internacional, de más de 14.000 millones de dólares, después de haber conseguido 20.000 millones de los argentinos que han blanqueado, que no sabemos claramente de parte de algunos cuál es el verdadero origen, y ahora se pueden, con todo esto de Fred Machado y Esper y demás, se pueden descular el origen de alguno de esos fondos, y ahora como tercera instancia vamos a recurrir a un prestamista, ya no siendo el Fondo Monetario Internacional el prestamista de última instancia, sino que aparece el verdadero prestamista de última instancia, que Estados es el Tesoro Unidos norteamericano. Es el tercer rescate que este gobierno tiene en menos de 2 años. Entonces, la verdad que es una situación que efectivamente no nos va a conducir, y si no hay un cambio radical en la política económica que cambie el perfil de esta política, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y el gobierno de los Estados Unidos, no me cabe ninguna duda que lo que le debe estar diciendo al equipo económico: yo no te voy a dar $1, porque si te doy $1 en las condiciones en que tenés tu política financiera en la República Argentina, en un mes la especulación financiera que el gobierno mismo la genera, entonces hay que ver las condiciones que el gobierno norteamericano le va a imponer al gobierno argentino, ya no solamente en términos financieros, sino de ajustes estructurales que se puedan venir en los próximos meses, o que intente hacerlo el gobierno en los próximos meses. Estamos hablando de leyes, por ejemplo, reforma impositiva, entre otras cosas, reforma laboral, reforma previsional. Sí, 3 leyes fundamentales y que ya están en la agenda
porque lo ha dicho el mismo presidente en su discurso de la inauguración de sesión el 1 de marzo, la ley previsional, las leyes laborales Impositiva. y las leyes impositivas, esas tres fundamentales. Pero aún así eso no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Y porque el problema, el rezago de la aplicación de las leyes y el efecto de las leyes. Pero para eso necesita... Pero además de eso, pero además para eso necesitas, Liliana, fortaleza política. Claro que no la tiene. Y en estas tiene condiciones, diálogo, no busca consenso. y en estas condiciones, un presidente que hasta hace 15 días se peleaba con todo el mundo, la verdad que es difícil pensar de que puede conseguir acompañamiento diálogo político, y sobre todo estos gobernadores que hoy aparecen como la tercera vía, ¿no? Como en la tercera vía Provincias de Unidas. Provincias Unidas, aparecen como un nuevo esquema enfrentado al gobierno provincial. Bueno, vamos a ver cuánto, al gobierno nacional, perdón. Bueno, vamos a ver cuánto les dura ese enfrentamiento o esa puesta sobre la mesa agenda que la República Argentina necesita. Esto por supuesto que es en tren de especulaciones, ¿no? Pero si bien usted dice hay que seguir el minuto a minuto, no solamente el día a día, ¿no? Y para el 26 de octubre falta un montón, pero el resultado del 26 de octubre de las elecciones legislativas nacionales ¿influirá en lo que pase en económica y financieramente? ¿O es una hecatombe que más allá del resultado, quien gane, se va a desatar la hecatombe el 27? No, yo creo que en ese sentido, si es por una cuestión de mercado y si es por una cuestión de expectativa de tipo de cambio, el mercado de alguna forma busca anticiparse a lo que ya está sucediendo. No es lo que va a suceder. Digamos, todos sabemos que el gobierno va a perder las elecciones y si gana, va a ganar por un estrecho margen, lo cual no le va a dar una ventaja competitiva en las cámaras. El mercado ya observa esto. Obvio. ¿Qué es el mercado? El mercado es el conjunto de oferentes y demandantes que los demandantes tienen dinero para operar en el mercado, comprar activos, por ejemplo. No es solamente comprar bienes y servicios en la economía real, sino también para comprar activos. Y para muchos de ellos pueden determinar precios. Y ahí hay otra cuestión que se abre, y que observan con atención que el gobierno, y sobre todo después de lo que vimos en los últimos días, con esta seguidilla de mentiras por parte de los principales referentes de ese espacio, a partir de su grave involucración o supuesta grave involucración con delitos como el de la comercialización de estupefacientes y lavado de activos. Bueno, entonces lo que el mercado está anticipando, y por esto esta gran turbulencia es... Por eso es la inestabilidad, porque pese... Porque uno... A ver, te voy a dar mi opinión sobre esto, que me parece que puede no coincidir con la de muchos. Perdón, completo la idea, ¿no? Porque lo que ese lunes que mencionábamos, en que se anunció como medidas para el agro y luego vinieron las publicaciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos y de Donald Trump, se decía que el mercado se calme, que el dólar también no siga subiendo, y sin embargo eso duró un suspiro, porque al otro día nuevamente a eso se está refiriendo. Pero no solamente a eso, Liliana. Que ya los mensajes de Estados Unidos, la publicación y lo que pueda publicar Liliana, Trump, ¿qué pesa más? Cristalina Georgieva, ya no alcanza para que el mercado... Vamos a hablarle a vos que te gusta hablarle a doña Rosa, a don Pedro, a don José, sí, que te a mí que no entiendo nada del tema, por Liliana. Ejemplo. ¿Qué pesa más, Liliana? Muchos hablan del riesgo Cuca y el riesgo y el riesgo aquel y el riesgo allá. Bueno, muy bien. Ahora, preguntale al que perdió su puesto de trabajo o al que no ve incrementado su salario, que ve que los precios durante los 2 últimos años fueron por el ascensor y su salario fue por... Preguntale a ese trabajador, a ese jubilado, a ese profesor, a ese maestro, a ese enfermero,
a esa familia que ha perdido los beneficios por los beneficios bueno, que pero tenía. ellos no son mercado. No, sí forman parte. Sí, pero ellos lo no que está definen nada. Sí definen. Claro que definen. El voto define. Pero por supuesto que sí. Bueno, pero entonces, el mercado observa por supuesto, el resultado de los 14 puntos de diferencia que sacó el gobernador Axel Kicillof por sobre la Libertad Avanza. Pero por observa supuesto, lo que pasa en el Congreso, el por mercado ejemplo. en ese momento, por eso quiero terminar la idea, pero el mercado en ese momento no anticipó que Kicillof ganaría por una diferencia como la que ganó abrumadora en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Pues ahora el mercado se anticipa, pero ¿qué es lo que vale más? ¿Lo que piense el mercado o lo que piensen los sectores que deciden con su voto la dirección del país? Mirá, yo no recuerdo en mis años que hemos vivido en democracia, una elección legislativa que se haya vivido con tanta intensidad como esta, por la expectativa que está generando. ¿Y esto qué significa? El mercado observa. Pero claro, el mercado está observando cuál es la decisión que va a tomar la sociedad en relación a la política económica, porque a la gente, el gobierno actual en campaña del año 2023 le dijo una cosa y no cumplió. Lo único que cumplió es la reducción de la inflación, pero ya no lo puede seguir reduciendo. Se estancó en 2 puntos. Y se estancó en 2 puntos y el presidente Milei y su ministro de Economía Caputo y no sé cuántos más que le dicen piropos alrededor suyo, se ensimismaron en que vendiendo dólares iban a bajar los precios. Ni ellos se creyeron eso porque ellos no creen o por lo menos durante su campaña se han manifestado en contra de que el tipo de cambio era determinante de precios. Cuando llegaron se comportaron como verdaderos estructuralistas a los cuales los denigran. Se dice que se viene una dolarización, lo que mencioné al principio en el abanico de temas que le propuse, ¿no? Porque se está anunciando esto, que el 27, el día después del 26, y con los resultados de las urnas, que tenemos 2 caminos, dicen algunos, por lo menos así lo están anunciando: devaluación o dolarización. ¿Usted cómo ve? ¿Son posibles estos 2 caminos? La devaluación veo como posible. ¿Otra vez? Sí, porque este tipo de cambio que tenemos actualmente es un tipo de cambio muy planchado. Ficticio. Es un tipo de cambio planchado. No podemos decir que es un tipo de cambio ficticio. Es un pisado, tipo de pisado, es un tipo de cambio pisado por el Estado. Lo estamos conteniendo como en una obra presión hasta que no es el tipo de cambio de equilibrio. Vos figurate que el tipo de cambio pasó desde diciembre o desde enero del año 2023, del 2024, hasta hoy pasamos de aproximadamente 800 pesos a 1.400 pesos, más o menos. Bueno. Pero los precios, Liliana, pasaron durante el año 2023, durante el año 2024 aumentaron el 117%, y durante este año van a terminar aumentando un 30%, es decir, aumentó más el nivel de precios que aumentó el tipo de cambio. Este solo hecho, y sumando, y si querés sumarle un análisis comparativo de tasa de interés a nivel interno, a nivel internacional, es por posible todos los winners, un escenario de devaluación por todos lados. ¿Y eso qué te significa? Da que este tipo de cambio no es un tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Lo que está muy claro es que vamos a ir a un tipo de cambio más alto. El dólar futuro ya te está dando una señal. Bueno, 1.700 con este pesos al mes de julio, al mes de mayo. Devaluación, los precios otra vez por el aire. Bueno, al principio hablamos de precios de servicios. Sí, hay una cuestión que hay que tomarla con cuidado, y en esto hay que ser responsable, porque uno cuando se para en una vereda política puede decir, no, si hay una devaluación va a aumentar los precios, va a ser una hecatombe. Claro que sí, que el tipo de cambio es una de las herramientas más importantes que tiene el gobierno como control de precios, y está bien que lo tenga. Ahora, lo que está muy claro también es que hoy una devaluación es muy difícil en un contexto recesivo como tiene la Argentina, como el que ha entrado a la Argentina desde el mes pasado y que va a tener hasta por lo menos los primeros meses del año que viene. Argentina, todos los indicadores
planteaban que Argentina crecería para el año 2025 en un 5,5%. Hoy si llegamos al 3% sacando la lengua, es mucho. Tenemos que aplaudir. ¿Pero por qué? Sobre todo en los últimos meses ha caído mucho, el gasto se sigue pisando y ha caído también la inversión privada. Entonces, y los saldos de exportación se han reducido. Si bien tenemos saldos positivos, se han reducido. Esto contrae el nivel de actividad y esto obviamente está generando esta recesión sobre fin de año. Entonces, ¿qué puede suceder si aumenta el tipo de cambio respecto a los precios frente a este nivel recesivo? Puede suceder de que frente a esta caída en los niveles de demanda producida por la misma política económica, no es que la demanda agregada cayó como consecuencia del mercado. ¿Posible escenario de evaluación se va a asemejar a lo que tuvimos en diciembre de 2023? Estimo que no. Estimo que no. Las condiciones no están dadas para que sea, primero, tan abrupto. No debería, no tendría por qué, sino que debería venir acompañado de como te dije hoy, por parte del Banco Central y del Tesoro de la Nación, con el superávit que han alcanzado dólares para recuperar el nivel de reserva y poder hacer frente al endeudamiento o a los vencimientos de deuda que tiene la República Argentina el año que viene. Si Argentina, si el gobierno, mejor dicho, logra esto, si el gobierno logra esto, pues entonces va a sumar algunos puntos. ¿Y ve esto posible? Yo creo que va a haber problemas sociales porque pueden generarse algunos efectos precios. Ya hemos empezado a ver algunas remarcaciones en estos tiempos. El gobierno tenía la esperanza de que la inflación no supere el 2% mensual, va a empezar a superar el 2% mensual. Ahora, lo que está muy claro es que el gobierno tiene que sacrificar algo. ¿Cuál sería el sacrificio? El sacrificio es que probablemente tengamos que ir a una inflación un poco más alta del 2%. Ese es el gobierno tenga que ceder. Acordate de lo que decía Milei en el mes de junio. En el mes de junio Milei decía que Argentina tendría una inflación del 1 al 1,5 este año y de inflación cero para el mes de julio. ¿Ve posible? No, nuevamente? Absolutamente no. Y el escenario es un error plantear ese escenario. ¿Por qué? Porque es un escenario de absoluta irresponsabilidad de sobrevaluar el peso sin necesidad, perdiendo competitividad internacional. Y el otro escenario de la dolarización que algunos están mencionando, ¿no? Que ese también o devaluación o dolarización, pero para la dolarización, que sería una barbaridad, por lo menos en mi ignorancia lo veo como una barbaridad, tiene que pasar por el Congreso. Primero que debería pasar por el Congreso y además inclusive con atisbo de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta lo que plantea el artículo 75 de nuestra Constitución sobre la defensa de nuestra moneda. Totalmente. Dice que no directamente. No implicaría la eliminación del Banco Central, no implicaría esto. No lo veo como... No lo veo, digamos, desde el punto de vista técnico. No, primero que con este tipo de cambio no lo veo posible, porque sería ir a una dolarización con un tipo de cambio enano, con un tipo de cambio muy bajo, que haría que la economía en un año pulverice su competitividad. Volviendo, ¿no?, a esto que se está negociando en Estados Unidos, este salvataje que podría ser con el swap, que es un instrumento de respaldo que puede dar un contrato. Para hacerlo más fácil. Un contrato. Bueno, ¿eso tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación? No necesariamente. El swap chino no fue aprobado por el Congreso de la Nación. No tiene que pasar entonces. Hay antecedentes. A ver, a veces pensamos que otros gobiernos no lo han hecho y lo han hecho. Y lo hicieron con China. Con China. Entonces, el swap no es un crédito directo o un empréstito directo que recibe, es un respaldo en un contrato que tiene el Banco Central y que forma parte de las reservas brutas por si queda descalzado en algún momento. Bueno. Por lo tanto,
Así como están los swap, también están los DEC, por eso yo te traje a la mesa también este instrumento técnico. Si nos está escuchando un monotributista, un trabajador independiente que logró que efectivizar el pago de un trabajo que lo hizo hace meses y bueno, dice, esto lo voy a tener como una reservita, ¿no? Los pesos. Los pesos. ¿Qué hace? ¿Lo deja en la caja de ahorro en pesos? No. Caja de ahorro en pesos, no. Que lo ponga, que se asesore con el banco en el que cobra. Si no quiere, obviamente, consultar a un profesional especializado. Pero existen instrumentos financieros como un fondo común de inversión o una caja de ahorro en dólares. Los mismos bancos hoy ofrecen carteras de fondos comunes de inversión, depende del riesgo que está dispuesto a asumir, depende del tiempo que está dispuesto a tener Pero lo más rápido, lo más fácil para ese trabajador. Para muchas personas hoy comprar dólares, pero también la alternativa de comprar dólares y no tenerlos los dólares parados, constituir un fondo común de inversión en dólares, por ejemplo. Es decir, el consejo que hay que dar en términos de educación financiera es que nunca hay que tener la plata parada. Hay que hacerla trabajar a la plata. O la gasto, la invierto, compro algo. No, por eso. No tener la plata gastada no significa solamente tenerla en un plazo fijo, en una caja de ahorro, en un fondo común de inversión, sino también puede incursionar en un negocio, hacer una inversión real en la economía, comprar un auto y poner un Uber, o comprar una máquina que embolse arroz y embolsar arroz con una marca, por ejemplo, qué sé yo, o poner una pizzería o poner un bar, pero no me alcanza ni para una pizzería, son ahí unos 500.000 pesos que tengo ahí, por ejemplo. ¿Qué hago con esos 500.000 pesos? ¿Lo dejo en pesos? No dejarlo en pesos. Lo podés dejar en pesos en un fondo de inversión que resguarde no solamente el valor del ahorro, sino que tenga una buena perspectiva de crecimiento en un fondo de inversión que esté constituido en función del riesgo que uno está dispuesto a asumir. Y lo segundo es entender de que hoy puede dolarizar también su cartera, puede dolarizar su billetera y colocar esos dólares en un fondo de inversión en dólares. Los bancos ofrecen, hay entidades financieras que se dedican a esto y hay asesores, estudios que se dedican también a asesorar en estas cuestiones. Bueno, pero dejarlos en pesos no es negocio. Pero nadie, nunca, Liliana. Nosotros tenemos que yo me acuerdo cuando era chico tuvimos una campaña en el colegio de no me acuerdo, campaña del Banco Hipotecario. Después dejé de ver esas campañas que hacían hasta los mismos bancos. Bueno, en el caso mío del Banco Hipotecario creo que eran las cédulas o cédulas de ahorro, o estampillas, las estampillas de ahorro, las libretas de ahorro, por el cual se le incentivaba a los chicos, a las familias en la escuela para ahorrar. Ahora, eso se dejó de hacer, exactamente. Las formas de ahorro tienen que evolucionar, las formas de ahorro han evolucionado y las familias en Corrientes no tienen que quedarse atrás en esa evolución. No nos tenemos que quedar solamente, yo siempre esto le digo a mis alumnos, a los chicos en la facultad, no se queden solamente en la tasa de interés que le va a pagar una billetera virtual, vean otras alternativas, porque muchas veces el costo de oportunidad que perdemos por atarnos solamente a lo inmediato, a la información inmediata que recibimos desde una billetera virtual, pero lo que conocemos es lo que nos hace que no estemos viendo otras alternativas que le podamos sacar mejor rendimiento a nuestros pesos que no lo vamos a usar en los próximos meses. Capaz que estamos hablando para comprar una moto, un auto, irnos de vacaciones, ir a visitar a un familiar o para comprar una heladera o pintar la casa, lo que sea que vamos a hacer, siempre es importante, y sobre todo en este tiempo de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, mantener la plata, el dinero familiar a resguardo. No entiendo el mensaje que me está llegando acá, un mensaje de un oyente, y la verdad que no estoy entendiendo la pregunta, y eso que me manifiesto ignorante en estos temas, lo cual significa que debemos hacer educación financiera. Por supuesto, mucho.
Mucha educación financiera. ¿Qué? SP500 fondo de inversión, no entiendo nada. El S&P 500. ¿Qué? El S&P 500. ¿Qué, te preguntaron eso? Sí, el S&P SP500. Y una pregunta. El S&P 500 no es un fondo de inversión, para que te pregunta eso. El S&P 500 es un ETF. Chino básico para mí. Es un ETF. ¿Qué? Es un ETF que se negocia en el mercado argentino como un ETF, que significa que vos podés comprar activos norteamericanos en el mercado argentino. Bueno, el que me está preguntando escuchó la respuesta porque yo no entendí absolutamente nada. Está bueno porque mucha gente escucha, tiene esa información de estos instrumentos financieros que son muy buenos, muchos de ellos son muy buenos, a los cuales quienes les interesa pueden hacer seguimiento. Hoy existen muchas plataformas para hacer seguimiento, tienen que buscar una plataforma confiable y siempre segura y siempre asociado a agencias agencias que estén inscriptas en la Comisión Nacional de Valores. Esto es muy importante para estos oyentes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tiene que tener la matrícula y luego hay que investigar la matrícula. En internet está toda la información. Es mejor consultar a un profesional es bueno, financiero. Para empezar siempre está bueno consultar a alguien especialista. No mandarnos solo. En los bancos también hay algunos asesores que lo hacen, pero obviamente como los bancos se dedican a otra cosa, tienen muy poco tiempo para asesorar esa cuestión. Pero es necesaria la educación financiera muchísimo. En el nivel primario, ¿no? Sí, claramente. Y la educación financiera, hay participación de los padres en el sistema educativo, los padres también van a ir absorbiendo eso. Por lo tanto, pensar de que solamente para los chicos no es así. Va a ser constructivo para toda la sociedad. Hoy el Ministerio de Educación en la provincia de Corrientes tiene un programa o tiene dentro de su política la educación financiera, pero por lo que hemos visto se ha instrumentado de manera muy, muy escasa, por lo menos hasta ahora. Ataliba La Provita, muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Espero que no hayamos aburrido a tu audiencia. Yo manifiesto mi ignorancia absoluta en estos temas, ¿no? Pero bueno, entre el show en el Movistar Arena y Esper y Fred Machado, la extradición y todo eso. Una demostración de lo fuera de la realidad que a veces está el presidente. Pero hay que hablar, digamos, de la realidad económica. No, es tremendo. Es tremendo pensar de que la ciudadanía va a votar mayoritariamente eso. La verdad que no sé qué está pensando el presidente. Yo, si tengo la posibilidad de que escuche el presidente, sería bueno que siga por el rumbo del esfuerzo, que intentó en algún momento ir por el camino del diálogo. Pero la verdad que no le sale el camino del diálogo a este hombre. No le importa. Tiene que hacer un esfuerzo. Porque no le lo importa. único que a la Argentina hoy no lo llamó al gobernador de Buenos Aires después del triunfo en la provincia. La verdad que para soberbios ya estamos cansados, y la historia política en la Argentina ha demostrado que la soberbia, el egoísmo, la falta de humildad de quienes dirigen y conducen los destinos del país nos ha llevado por mal camino. Entonces, la verdad que tener un presidente que se aboque solamente o durante muchas horas por lo menos se ha abocado a la preparación y con una falta de respeto hacia muchísimas personas que hoy están sufriendo muchísimo, porque la verdad que hoy hay jubilados que están pasando muy mal, hay gente, familias con gente discapacitada que la está pasando muy mal, hay enfermeros, médicos en hospitales públicos que la están pasando muy mal, y ni que hablarte de los empleados de la construcción, que muchos de ellos han perdido su fuente de trabajo producto de esta decadencia constructiva que tenemos en la República. Y el presidente cantando, saltando y en forma exaltada y violenta, es no mirar, no estar conectado con la realidad, y eso es muy preocupante. Yo creo que no le importa. No es que está desconectado, para mí no le importa. Y esto que ha pasado con Federico Andrés Machado, alias Fred Machado, que así de golpe salió la extradición, la Corte lo declaró y en cuestión de minutos el presidente también instruyó para que se arbitren todos los pasos necesarios para hacer efectivo la extradición. Fue una imposición de Estados Unidos. Estarán negociando en ese país porque Fred Machado
está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, no por la justicia argentina, y nada más y nada menos que 2 delitos como lavado de activos y narcotráfico. Pero considero que al presidente nada de esto le importa. No le importa el diálogo, no le importan los consensos, no le importa la crueldad, el sufrimiento, nada. No está desconectado de la realidad, no le importa. Eso es lo que ha demostrado por lo menos por ahora. No le importa. Ataliba La Provita. Un gusto grande, Liliana. Economista y abogado, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Ahí quédese sentado nomás un ratito, si no se levanta y pasa por adelante de todas las cámaras, La Provita. ¿Cuál es la cámara? Aguante un ratito a que nos despedimos y ahí ya lo libero. Señor Francisco Acosta, muchísimas gracias en la operación técnica, responsable también del streaming por el canal de YouTube de Dialogando con Liliana Romero en vivo. Y agradecemos también a Felicitas Barbosa, www.radiosudamericana.com, actualizando toda la información. La sesión de la Cámara de Diputados parece que se va a extender hasta la madrugada, siempre y cuando continúen con el quórum debido. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta mañana.